Específicamente, el paso 11 nos va pidiendo un procedimiento, ¿sí? Ese procedimiento de contratación que deben tener las organizaciones precisamente frente a la contratación de las personas que realizan desplazamientos laborales al servicio de la organización. Entonces, en este paso 11 tiene 4 requisitos específicos. Ese primero viene con uno o varios procedimientos. ¿Por qué menciona en plural varios procedimientos? Porque a veces la organización puede tener una o más cadenas de transporte. Por decir algo, si es el transporte de carga y lo realizamos con contratistas, en lo que interviene la organización y cómo lo debe realizar el contratista, ahí, por decir algo, debe ir ese primer procedimiento, digámoslo así, en el sentido de esa cadena de transporte de carga, digamos, por ejemplo, una organización de generador de carga. Asimismo, pueden haber otras cadenas de transporte, por ejemplo, la fuerza comercial de la organización. En este caso, digamos que la fuerza comercial puede ser una empresa, digamos que van y visitan a los clientes para ofrecer sus productos. Esa es otra cadena de transporte, ¿sí? Y digamos que lo que yo exigí de pronto dentro del procedimiento para la contratación de conductores de carga van a ser diferentes de lo que voy a pedir para los profesionales del área comercial que van y visitan clientes, ¿cierto? En ese caso, desde luego, esos también hacen desplazamientos laborales y esa sería una segunda cadena de transporte. Y así sucesivamente, de pronto las personas que van y hacen mantenimiento en las instalaciones de los clientes o de pronto otro grupo que sean las rutas de transporte de los colaboradores de la organización. Entonces, son diferentes cadenas de transporte las que hay en ese sentido, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ese requisito de procedimiento, pues específicamente la organización debe detallar lo que contiene, ¿sí? ¿Qué requisito le vamos a pedir para los colaboradores? ¿Sí? De pronto, si es conductor de transporte de carga, la organización dice, ok, le voy a hacer una evaluación teórica basada también en la exposición al riesgo. Un conductor de transporte de carga puede tener en cuanto a su exposición al riesgo más del 80% en temas de desplazamiento laboral. De pronto el asesor comercial no tiene sino por ahí el 40-50% de su tiempo de total de la jornada en desplazamiento laboral. De pronto un técnico de mantenimiento solo tiene el 20% en temas de desplazamiento laboral. Y pues digamos que las rutas, solo como es solo al ingreso y a la salida del personal, entonces hay una exposición mucho más baja en ese sentido. Entonces es importante tener en cuenta, es importante tener en cuenta ese riesgo para determinar qué requisitos les vamos a solicitar, ¿sí?, a los colaboradores. No sé si me han escuchado hacer la analogía del cuerpo humano pues con lo que tiene que ver el plan estratégico de seguridad vial, donde se menciona que en el paso 6 está lo que está relacionado con el corazón, ¿sí? O sea, los riesgos es el corazón del plan estratégico de seguridad vial. Los factores de desempeño es como la columna vertebral del plan estratégico de seguridad vial. Lo que tiene que ver con este paso 11, más adelante, sobre todo el literal 4, es como si fuera el cerebro, porque ahí es donde se toman decisiones por parte de las personas que hacen esos desplazamientos laborales. Y en el paso 15, que es donde está el control de la cadena de transporte al interior y que le da movimiento a toda la cadena de transporte, dentro de la analogía es como el cuello, porque me hace que unir los requisitos de la empresa con lo que van a hacer las personas que hacen esos desplazamientos laborales. Entonces, en ese sentido,
digamos que dentro de las cadenas de transporte y de acuerdo con esa exposición al riesgo, sobre todo con lo que tiene que ver el corazón, ¿sí?, del plan estratégico de seguridad vial, pues precisamente es lo que yo voy a determinar qué le pido a las personas para, para esos desplazamientos laborales. Si va a estar expuesto de todas maneras a temas relacionados con la fatiga, si de pronto va a estar relacionado pues con temas de distracción por la presión de la misma operación, de que de pronto le estén enviando por mensajes o llamando al celular mientras conduce. Entonces, por eso todos esos elementos de riesgo hay que tenerlos en cuenta cuando yo voy a determinar qué incluyo dentro del procedimiento de contratación a las personas. Y pues ahí mismo también debo definir qué competencia debe tener unido pues con lo que se mencionó en el paso 10. Y en este sentido, pues determino pues qué actividades y desde el punto de vista teórico qué le exijo. No es lo mismo por si la persona va a conducir un tractocamión de tipología C3, S3, ¿sí?, a lo si va a conducir de pronto un automóvil, ¿sí?, particular. Entonces, precisamente por eso las pruebas teóricas que realice de la organización van enfocadas en esos requerimientos asociados al riesgo y al nivel de exposición de la persona que hace el desplazamiento laboral, ¿sí? Y desde luego la prueba práctica pues se hace en el tipo de vehículo en el que se va a hacer el desplazamiento laboral. ¿Y quiénes son las personas que pueden hacer esas pruebas teóricas y pruebas prácticas? ¿Sí? Desde luego, los que más conocen del riesgo al interior de las empresas es el personal que ustedes ya tienen dentro de sus empresas, ¿sí? Son los que conocen más del riesgo. Hay muchas organizaciones que están desarrollando sus propios entrenadores. El SENA está generando diferentes elementos de competencias para que desde las mismas organizaciones puedan trascender y que puedan tener las evaluaciones teóricas y prácticas por parte del personal interno de la organización. Y pues la organización define, si ustedes recuerdan en el paso 10, literal 3, nos habla de los capacitadores de seguridad vial o entrenadores, formadores, ¿sí?, de seguridad vial. Ahí están también los evaluadores de estos temas. Entonces puede ser una persona al interior de la organización que tenga una competencia que definieron ustedes mismos en la organización para realizar esas pruebas teóricas y prácticas a las personas que pues, van a conducir. Y de la misma manera que la puedan realizar desde el punto de vista de seguimiento al comportamiento, de evaluar periódicamente, puede ser una vez al año, dependiendo también el nivel de riesgo y el nivel de exposición, ¿cierto? Todo el tema en términos de probabilidad y consecuencia, de que se puedan realizar unas evaluaciones periódicamente. Desde luego, ojo que esas pruebas teóricas y prácticas no es para que la persona aprenda a conducir. El procedimiento debe determinar que la persona ya ha pasado por una escuela de conducción, ya tiene su licencia de conducción, ya tiene experiencia en conducción, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa no reemplaza a la otra. Un tema es la obtención de la licencia, que eso se hace por aparte, y otro tema de manejo del comportamiento en la organización de acuerdo con los diferentes variables que establezca la organización. Ojo, porque de pronto a veces llegan y confunden y no es lo mismo, ¿sí? Entonces, para la organización, en este caso, desde el Plan Estratégico de Seguridad Vial, la organización define quién va a realizar esas pruebas teóricas y prácticas, ¿sí? A la luz de la resolución 4595. Y en ese sentido, es que se realicen esas pruebas y desde luego la organización tiene que velar, o sea, no es tanto por darle cumplimiento legal, sino de velar por prevenir la siniestralidad vial, porque no se presenten siniestros viales en las actividades de la organización, de ayudar a salvar vidas, de realmente impactar en el comportamiento de esas personas. Por eso tiene que ser desde la misma cultura organizacional. Pero, desde luego, cuando documentan su procedimiento, la persona ya tiene
su licencia. De pronto hay organizaciones que llegan y solicitan que la persona tenga el procedimiento de contratación, que tenga licencia en el tipo de vehículo que va a conducir, ¿sí? Al menos con 5 años de experiencia. Bueno, hay otros que piden 3, ¿sí? Pero desde luego hay que pedir una experiencia previa, ¿sí? Que no es que, sí, le dieron el trabajo acá y aquí va a aprender a conducir. No, pues digamos que la empresa no tiene la competencia, digamos, para hacer ese tipo de cosas de enseñar a conducir. Y les cuento un caso. Una organización necesitaba un representante comercial con ciertas características para el área de la salud. Contrataron a la persona. La persona no sabía conducir, ¿sí? Le dijeron, no, pero mira, aquí le vamos a asignar el carro, no sé qué, hagas el curso de conducción. Y listo, la persona hizo pues la tarea, hizo su curso y comenzó a conducir. Y a los 3 días tuvo un siniestro vial donde falleció. Entonces, prevengan ese tipo de situaciones en ese sentido, porque la organización es la que está poniendo el riesgo. Y digamos que la sola obtención de la licencia, si bien es cierto que la persona la avala un centro de enseñanza automotriz con el CRC, también Centro de Reconocimiento de Conductores, ¿sí? Hacen todo el trámite para la obtención de la licencia. Pero eso no le da la competencia suficiente para poder, dependiendo, digamos, los tipos de vías y los tipos de recorridos que va a hacer la organización. Quien más conoce de eso ya es la organización. Si la persona todavía no tiene la competencia necesaria, no los pongan al riesgo, ¿sí? Si es muy bueno como vendedor, pero no sabe conducirle el vehículo y hasta ahora usted teniendo la licencia, de primerazo no se le puede entregar el carro y vaya y póngalo al riesgo, no, porque es demasiado complejo y lo estamos, acordémonos de que la empresa tiene una corresponsabilidad de acuerdo con la ley 2251/2022, de acuerdo con el decreto 1430/2022, de acuerdo con el literal 3 del artículo 110 del decreto ley 2106/2019. Entonces, toda esa corresponsabilidad hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Y por eso se define el procedimiento pues, para la contratación de los conductores. Y por eso ustedes mismos van a definir y elevar la competencia de los entrenadores, ¿sí? De los evaluadores de estos temas teóricos y prácticos. Ojo, que la teoría y la práctica es solo para determinar si la persona tiene el conocimiento y la competencia, ¿sí? Pero no es para enseñar a conducir, nuevamente, ¿listo? Y la organización, desde luego, dentro de su procedimiento, puede adicionar algunos elementos que le permitan a la empresa, y sobre todo al colaborador, ir mejorando su nivel, ¿sí? Que por eso es que aparece posteriormente el literal 2, el literal 3 y el literal 4 de este paso 11, porque todo va unido, ¿sí? Todo va con enfoque en el comportamiento. En el paso 10 miramos de que, listo, competencia, ¿sí? Aquí en el paso 11, con este literal 1, ahí yo estoy mirando, evaluando y determinando, ok, cada cuánto voy a evaluar esa competencia de las personas. Y eso lo definen en su procedimiento. Adicionalmente, también tenemos los exámenes médicos, ¿sí? Estos exámenes médicos, relaciónenlo con lo que ya lo tienen con seguridad y salud en el trabajo. Recuerdan que ya está dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo que está relacionado con los exámenes médicos. Pues a partir de ahí es que se alinean. Y no, el artículo 110 del decreto ley 2106/2019 dijo que el plan estratégico debe estar articulado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No son algunos exámenes médicos que de todas maneras, no los inventamos para el plan estratégico. No. Que los tiene que realizar los del centro de reconocimiento. No, porque el centro de reconocimiento de conductores hace la evaluación del centro de reconocimiento para la obtención de la licencia y pare de contar. Y ahí me está diciendo en ese momento, desde la medicina general, desde temas de audición, de visión, de psicosensométricos, pues ahí en ese momento para la obtención de la licencia es como está definido. Y por eso para transporte público
por la exposición al riesgo se hace cada 3 años. Y para el transporte particular, pues vehículos particulares se hace cada 10 años. Y porque eso tiene unos estudios de fondo. Pero desde seguridad y salud en el trabajo sí se pueden establecer algunos exámenes médicos. No vayan a duplicar la información. Sencillamente, ustedes analicen desde su profesiograma cuáles son esas condiciones de salud que se deben de tener en cuenta, ¿sí? Y ahí obtener, digamos, vincular en su procedimiento de contratación lo que nos recomienda desde el punto de vista de la salud para el cargo de conductor o más para que el cargo de conductor para las personas que tienen el rol de conductor, de tal manera de que se le pida lo suficiente, digamos, en ese sentido. Porque, por ejemplo, una persona obesa que de pronto ronca bastante, ¿sí? O sea, probablemente puede llegar a tener apnea del sueño, pero ¿desde dónde lo van a identificar? Claro, de acuerdo con el procesograma, de acuerdo con las actividades que realizan en la organización desde seguridad y salud en el trabajo y el análisis de las condiciones de salud de sus trabajadores, ahí pueden determinar exactamente qué exámenes médicos se le puede realizar al conductor, ¿sí? Y de acuerdo pues también con ese nivel de avance que van teniendo ustedes en el plan estratégico de seguridad vial. Porque en ese sentido, digamos que si la persona llegan a detectarla con una patología, de pronto que sea apnea del sueño, porque obesa, roncaba, así que hacía microsueños, todo esto, claro, de pronto ya dice, no, tiene la persona apnea del sueño y hay que hacerle un tratamiento a partir de ahí, ¿sí? Con un CPAP, que sí, con un aparato de esto, también hay que hacerle pues previamente el tratamiento, pues desde luego hay que determinar bien la patología, pero pues todo eso lo hacen los profesionales de la salud que están encargados de todo ese tema. Entonces, por eso es que va unido con lo que se hace desde seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y aquí dice que entre otros. ¿Por qué? Porque cada organización es diferente, tiene, digamos, como su población de manera independiente y pues en ese sentido pues se requieren hacer evaluaciones que estén focalizadas pues tener unos requisitos pues que estén focalizadas en las actividades que hace la organización, ¿sí? Pero eso lo define cada empresa. Por ejemplo, si la empresa transporta mercancías peligrosas, ¿qué necesita desde el punto de vista de estado de salud? De pronto transporta radioactivos, o de pronto transporta medicamentos, o de pronto transporta alimentos, ¿sí? O de pronto transporta líquidos. Ah, ok. Sí, todo ese tipo de cosas. O que no sean elementos de transporte. Que tiene motociclistas que visitan domicilios, visitan un promedio de 15 domicilios diarios. ¿Qué necesita para eso desde el punto de vista de contratación de esos motociclistas? ¿Sí? Y pues teniendo en cuenta desde luego todas las actividades y todo eso. Entonces, por ejemplo, no sé, que haya un elemento que carga en la motocicleta que le ayude a perder el centro de gravedad. Ah, ok, desde luego. ¿Qué condiciones debo solicitar para el trabajo de esas personas? Eso lo puedo definir en un procedimiento. Entonces, todos esos requisitos, cada organización, dependiendo de sus riesgos, va a definir cuáles son los requisitos para contratación. ¿Sí? ¿Que quiénes pueden hacer esos exámenes médicos? Eso está muy claro en la legislación colombiana. ¿Sí? Desde el Ministerio de Salud, toda la legislación que hay al respecto para habilitar un servicio, para todo eso. Ah, ok, sí. Y lo mismo, pues ya en contacto con la ARL y teniendo, digamos, pues cuáles son los riesgos en salud de los trabajadores y de acuerdo con su nivel de exposición y todo eso que determinen su profesiograma y puedan hacer sus exámenes periódicamente, pues desde luego eso está definido, por eso no se repite acá en esta legislación, ya está definido desde seguridad, salud en el trabajo, de toda la legislación de salud también, Ministerio de Salud. Entonces, ok,
eso es lo que se le debe dar cumplimiento, ¿sí? En ese sentido. También desde el punto de vista de lo que nos pide este paso 11, en el literal 2, nos dice asignar, documentar y comunicar en debida forma las funciones y responsabilidades en materia de seguridad vial de todos los colaboradores de la organización. ¿Sí? Ok, asigno, documento y comunico. ¿Sí? Y nos pide específicamente cuatro, al menos cuatro. Desde luego, ¿en qué documento podemos tener esto? En el perfil de cargo, manual de funciones, todo esto. Recuerdan que en el paso 10 se pide la competencia en términos de educación, formación, experiencia. Yo lo puedo unir también aquí con estas funciones, responsabilidades, ¿sí? En ese perfil de cargo. Y absolutamente, este es para todos los colaboradores. El primero, el literal 1, acuerde que nos habla de los colaboradores que realizan desplazamientos laborales, únicamente para los que salen a la calle a realizar actividades misionales pues para la organización. Pero en el segundo nos habla de que es absolutamente para todo el personal de la organización. Es decir, a ustedes en auditoría, digamos, si son empresas de transporte y teniendo en cuenta la circular que envió hace pocos días la Superintendencia de Transporte a sus vigilados, ¿sí? Donde ya les están pidiendo todo lo que tiene que ver con el reporte de autogestión y pues todo la supervisión y verificación de manera anticipada y a partir desde la autogestión, pues todo esto se debe evidenciar, ¿no? De la implementación del plan estratégico de seguridad vial, todos los requisitos pues, que están de los 24 pasos de acuerdo con su misionalidad y tamaño, ¿sí? Entonces, por eso es muy, muy importante pues, para que se tenga en cuenta. Y en este sentido, esas entidades verificadoras, Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Transporte, organismos de tránsito, van a verificar que realmente se tenga el cumplimiento de los diferentes requisitos, ¿sí? Y en este sentido, vienen cuatro específicamente para todo el personal de la organización. Que es una secretaria y nunca sale a hacer recorridos. Exactamente. Aquí me dice que para todos los colaboradores de la organización, está incluida la secretaria. Que tiene un auxiliar administrativo y nunca sabe hacer desplazamientos laborales. De todas maneras, aplican estos cuatro responsabilidades, ¿sí? Entonces, ustedes ajustan en los perfiles de cargo que ya tienen para seguridad y salud del trabajo. No lo dupliquen, por favor. He visto por ahí en varios planes estratégicos de seguridad vial que duplican la información, llevan por aquí seguridad salud en el trabajo, llevan aquí, por acá es seguridad vial. No, si la norma me pide articulación, debe estar articulado, ¿sí? Para que realmente dé funcionamiento, de lo contrario no va a servir, ¿sí? No va a servir. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ustedes ya tienen una obligación que nos pide el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que dice que todas las personas deben de reportar los accidentes de trabajo. ¿Sí? Pues en este caso, como ya existe esa responsabilidad, dice reportar los accidentes de trabajo y, que agregan ustedes, y reportar los siniestros viales en desplazamientos laborales. ¿Sí? Copian este pedacito y se lo unen a lo que ya tienen. No tienen que partir de ceros y hacer otro instructivo con... No. Tomen de lo que ya tienen para seguridad y salud en el trabajo. Ojo, porque eso lo va a validar el Ministerio de Trabajo. Si ustedes les muestran, no, este es para seguridad vial, este es para seguridad y salud en el trabajo, pues déjenme decirle que les van a poner de una vez una no conformidad o un hallazgo donde dice no está cumpliendo la articulación con del plan estratégico con el sistema de gestión, ¿sí? Porque es que no son dos cosas diferentes, van hacia lo mismo, solo que tiene su apellido de seguridad vial las cosas que son de la puerta hacia afuera, ¿sí? Porque es de la puerta hacia adentro, tiene, pero para que el funcionamiento, pues tiene que estar articulado. Entonces, y más porque es para todo el personal de la organización. Esos elementos que son para todo el personal tienen desde luego más articulación que los otros, ¿sí? Entonces,
debe contener el reporte de siniestros viales. Ya lo teníamos entonces para seguridad, salud en el trabajo, seguridad vial, reporte de accidentes de trabajo y reporte de siniestros viales en desplazamiento laboral. Lo mismo aparece para la capacitación. Ahí dice, participar en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad vial. ¿Sí? Coloquen el apellido, porque si no, se ve como un incumplimiento. ¿Listo? Lo que dice, el compromiso de los colaboradores de la organización de cumplir la legislación y los lineamientos de seguridad vial de la organización. Este tercero, este sí es muy específico de seguridad vial. No lo tiene seguridad salud en el trabajo. Lo adicionan completo. ¿Cómo lo van a adicionar? Tal cual como dice ahí. El cumplimiento o el compromiso de los colaboradores de la organización en cumplir la legislación y los lineamientos de seguridad vial de la organización. El otro tiene que ver con el reporte oportuno y veraz de las condiciones de salud. Así tal cual está para seguridad salud en el trabajo, así tal cual está para seguridad vial. Ya lo tienen. Desde ya están cumpliendo, desde mucho antes de que saliera la 4595, ya le estaban dando cumplimiento. Ok, no necesito adicionarle nada a este último, a este cuarto que está aquí del literal 2. Entonces, solo modifico los dos primeros y adiciono el tercero y para ir contar. ¿Listo? De eso se trata la articulación, de eso se trata la implementación de la metodología de plan estratégico de seguridad vial, que pues, desde luego, conforme lo dijo el artículo cuarto de la resolución 4595, de que había periodo de transición un año, es decir, que venció el 21 de julio de 2023, hace 13 días, 14 días. Entonces, en ese sentido, pues ya lo deben de tener las organizaciones. ¿Que para qué son estas charlas? Ok, para reforzar, porque hay dudas en algunas cosas. Desde luego, al ser bajo el ciclo PHBA o ciclo de mejoramiento continuo, que llamamos, pues desde luego las organizaciones deben de revisar y mejorar pues todo lo que esté relacionado con el avance e implementación de su plan estratégico de seguridad vial. ¿Listo? Aquí el literal tercero, aquí hay un 2, pero realmente este es un 3, literal tercero, evaluar el comportamiento de los colaboradores relacionado con la seguridad vial al menos una vez al año. ¿Sí? Ok, colaboradores relacionados con la seguridad vial. No dice solo conductores, sino diría las personas que hacen desplazamiento laboral. No dice todo el personal de la organización, no, me dice son los que están relacionados con la seguridad vial. Pues precisamente son los que están en la cadena de transporte, ¿sí? Específicamente, digamos, está la persona que tiene el rol de conductor, que sea un mensajero, que sea un vendedor, que sea un transportador, etc. Todos esos que están con rol de conductor entran, pero encima de ellos, ¿quiénes hay? Unos supervisores, jefes, coordinadores, bueno, etcétera. Ah, ok, sí. Es decir, y de ahí para arriba, pues todos los que intervengan en la cadena de transporte. ¿Sí? ¿Y cuáles son los elementos que al menos se deben de tener en cuenta para esa evaluación del comportamiento? Porque aquí ya estoy metido con el comportamiento. Por aquí, así, definir responsabilidades, ¿cierto? Y por acá ya evalúo el comportamiento, es decir, evalúo si se está cumpliendo los requisitos de seguridad vial por parte de la organización y pues, de los colaboradores en ese sentido. Entonces, los siniestros viales, ¿cierto? Los siniestros viales, pues que donde está relacionada la persona, ¿sí? Las infracciones de tránsito, porque pues desde luego hay que liderar con el ejemplo, no por el hecho de que yo soy coordinador, no tengo que ver nada con el tránsito, pues desde luego que tengo que ver mucho y tengo que liderar con el ejemplo y tengo que evitar verme, ¿cierto? Inmerso en infracciones, en siniestros, en quejas, bueno, etcétera. Sí, entonces, de esa manera, pues digamos que hay que evaluar que la persona no tenga infracciones de tránsito en el periodo evaluado. ¿Sí? Es decir, se pueden ir evaluando mensualmente si tiene infracciones y desde luego tener el acumulado año. ¿Sí?
Los cortes, acordémonos de que todo para el plan estratégico de seguridad vial quedó corte trimestral en el mes de marzo, junio, septiembre y diciembre, ¿sí? Pues hay unos cortes específicos que hay. ¿Para qué? Para que sea comparativo en todo el país, precisamente con todo lo que hablamos de la generación de política pública por allá en el parágrafo 1 del artículo 3 de la ley 2050 de 2020, ¿sí? Entonces, por eso debemos que tenerlo en cuenta. Listo, entonces, siniestros viales en los que se han visto involucrados, infracciones, ¿cierto? Que han tenido la persona, quejas durante el periodo evaluado relacionadas pues con comportamiento de los colaboradores que pongan en riesgo su seguridad vial y o la de los demás miembros de la comunidad de la organización y o la de otros usuarios de la vía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que las quejas se pueden dar también a cualquiera de la cadena de transporte, ¿sí? Si yo, como planificador de rutas, el conductor, llego y le asigno un viaje a una persona que va a hacer desplazamiento laboral, y él terminó anoche a las, digamos, 2 de la mañana, terminó su jornada de trabajo a las 2 de la mañana, y ya le estoy asignando nuevamente para que arranque a las 5 de la mañana, ¿sí? Pues ahí estoy poniendo en riesgo los temas de seguridad vial en la organización. Precisamente por eso hay que evaluar los que están en la cadena de transporte. Si se toman decisiones, ¿sí?, que van en contra de la seguridad vial, esa evaluación debe realizarla la organización, ¿sí?, de que se está presentando, digamos, ahí al respecto, ¿sí? Y en el D nos dice capacitaciones recibidas por los colaboradores en el periodo evaluado. Quiere decir que la persona si está participando o no está participando en las capacitaciones. O sea, si va o no va, ¿sí? Aunque puede ir un poco más allá. Ok, está teniendo buenas calificaciones en las capacitaciones que ha recibido y que son evaluadas. Entonces, todo ese tipo de cosas puedo llegar a tenerlas en cuenta. ¿Listo? Todo esto pues debe estar definido en un procedimiento de evaluación del comportamiento. Aquí pues digamos que uno debe tener un procedimiento que va apuntándole a ese mejoramiento continuo, a lograr esos comportamientos interdependientes donde se previenen siniestros viales y se evita poner en riesgo a otros actores viales. Acordémonos por ahí los que me han visto con el semáforo, ¿sí? Precisamente es eso, comenzar a evaluar los comportamientos de las personas que están al servicio de la organización, lograr ese impacto del espíritu de la norma, ¿sí? Si yo hago estas evaluaciones, ya le estoy apuntando a lo que nos pide desde el mismo encabezado de la ley 1503 de 2011. Lograr esos comportamientos interdependientes donde se previenen siniestros viales y se evita poner en riesgo. O como lo dice la misma legislación, tener hábitos, conductas, comportamientos seguros en la vida. A eso se refiere. Pero ¿por qué lo llamamos el modelo a partir de la curva de Blythe? Porque ese es el modelo de comportamiento seguro para el sector empresarial que está de parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde tenemos ahí esos comportamientos. Tenía el semáforo al revés, aquí ya lo puse al derecho. Donde tenemos esos comportamientos interdependientes, ¿sí?, donde se previenen siniestros viales y se evita poner en riesgo a otro actor vial. Y se seleccionó precisamente ese modelo de comportamiento a partir de la curva de Braille, porque es el que aplica para seguridad vial, porque las personas que hacen desplazamientos laborales generalmente son trabajadores solitarios, ¿sí?, para la organización. Desde luego, está compartiendo con una infinidad de riesgos, ¿sí?, en la vía. Precisamente por eso se hace a partir de esa curva de Braille. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí yo tengo el procedimiento, ¿cierto?, para la evaluación del comportamiento, y evalúa el comportamiento al menos una vez al año, como en ese caso, ese literal, ¿sí? Ahora bien, entonces,
aquí aparece la gráfica digamos, cómo va a evolucionar para lo que estábamos hablando de la curva de Braille y todo esto, para lograr ese cambio comportamental. Porque no solo con definir la responsabilidad que hablamos en el literal 2 y evaluar el comportamiento del literal 3 lo vamos a lograr. Finalmente, lo que tengo que llegar es incentivar esa cultura de la seguridad vial, ¿sí? Entonces, digamos que aquí faltó el puntico previo de lo que hago yo a contratación y generando la mejora de la competencia de las personas. Pero precisamente parte de todo el inicio de lo que están haciendo las organizaciones, luego alineando las responsabilidades, evaluando esos comportamientos y finalmente logrando esa cultura de seguridad vial en la organización. Y por último, lo que nos pide en el literal 4 de ese paso 11 es tener una estrategia de comportamiento. Vamos en este sentido. La estrategia de comportamiento precisamente es para promover la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía, como mencionaba del artículo de la ley 1503 de 2011, ¿sí? Entonces, precisamente que tengamos todo lo que está relacionado pues, con esos comportamientos interdependientes, ¿sí? En ese caso, aquí tenemos la curva de Braille, ¿sí? Que es pues cómo lograr esos comportamientos interdependientes, cómo lograr esa cultura de la seguridad vial en la organización. De pronto este es el paso que en el tiempo tenemos que estar afinándolo constantemente, ¿cierto? Y que podemos llegar a tener que lograr esos comportamientos interdependientes en las organizaciones a veces en un periodo pues bastante, digámoslo así, grande. No se logra la noche a la mañana. Si se lograra la noche a la mañana, que fuera una sola inyección y ya cambiaron los comportamientos, no. Ustedes ven todos los días que salimos a la infraestructura vial, la cantidad de riesgos que hay y la cultura que tenemos en el tránsito, ¿sí? No se logra de la noche a la mañana. Y muchos dicen, ¿pero qué está haciendo el Estado para cambiarlo? Si fuera tan fácil, se hubiera hecho, lo hubiéramos logrado hace tiempo, inclusive con la metodología de plan estratégico de seguridad vial anterior, donde se decía que con solo capacitación lo íbamos a lograr. No, no se logra con solo capacitación. Con capacitación puedo llegar a lograr la competencia de la persona, que es aquí esta parte inicial. Mire que hasta ahí es inducción y capacitación. El comportamiento de las personas es reactivo, ¿sí? Pero no hay que subir el nivel, hay que apuntarle a la conducta, hay que apuntarle al comportamiento, a los hábitos, ¿sí? Que se mencionan acá. A medida que va transcurriendo el tiempo, voy a ir elevando esos requisitos, ¿sí? Voy a irlos mejorando en la organización. Y no solo les va a impactar en sus empresas desde el punto de vista de la prevención de siniestros viales. Las personas que me escuchan de pronto de aquí a 3, 4, 5 años se van a acordar de esta charla. Van a decir, ok, lo que nos decía el ingeniero Julio Boricua tiene razón. ¿Por qué? Porque en este sentido, muchas de las organizaciones que han logrado trabajar en comportamientos interdependientes, desde luego, han logrado la visión cero, ¿sí? Es decir, no tienen fatalidades ni siniestros graves, ¿cierto? Y por otro lado, han logrado, que es muy importante para las organizaciones, obtener una rentabilidad a partir del comportamiento interdependiente de las personas, ¿sí? ¿Por qué? Cuando se logra este estado, la persona, el colaborador, se vuelve inclusive más productivo para la organización. Y en ese sentido, por ejemplo, los conductores no van a tener frenadas bruscas, ni aceleraciones bruscas, ni giros bruscos, van a conducir casi todo el tiempo dentro de la banda verde, van a anticipar su espacio de seguridad con respecto a los otros actores viales, 360 grados, van a aplicar técnicas del manejo preventivo comentado, van a aplicar
técnicas del análisis dinámico de riesgos, logrando la anticipación. Sí, digamos que ese es el estado ideal y que algunas empresas en Colombia, lo puedo decir porque lo he logrado evidenciar en algunas organizaciones, lo tienen, ya digamos le faltan algunos ajustes y desde luego no tener complacencia, porque cuando hay complacencia en las empresas se devuelve y la accidentalidad vuelve y se dispara, ¿sí? O sea, son programas que se crean, ¿sí? Y que en el tiempo deben de ir madurando para impactar en materia de seguridad vial. ¿Lo podemos lograr? Sí, lo podemos lograr. Desde pequeños grupos de trabajo, ¿sí? Y es en el tiempo, desde luego, son planes de trabajo y por eso esa estrategia que menciona acá, es el literal 4 del paso 11, es algo que se logra en el tiempo, no cambia la noche a la mañana, es algo en lo que se trabaja continuamente, todos los días, ¿sí? Están trabajando las organizaciones en eso. A veces no lo ven porque se les vuelve parte del día a día, pero en ese sentido, cuando se logran esos comportamientos interdependientes, por ejemplo, esos conductores con esos hábitos que les comento, pues en ese sentido va a ahorrar más combustible, va a tener menos desgaste de llantas, menos desgaste de la máquina, van a comenzar a cumplirle más a los clientes, ¿sí? A tener, digamos, unos beneficios como organización de costos ocultos, lucro cesante, daño emergente, todo ese tipo de cosas comienza a desaparecer y se convierte en rentabilidad y mejoramiento continuo para la organización. Podemos hacerlo. Comiencen por grupos pequeños en sus empresas. Comiencen por grupos pequeños, pueden ser una operación más crítica, digan y dicen, no, tengo por ahora la operación más crítica con el cliente X. ¿Cuántos conductores son para allá? Ustedes hacen desplazamiento para ese cliente. 5. Comienzo con esa pequeña célula y voy aumentando. De pronto en la empresa tengo 1000. Comencé con 5. Después, ok, voy a ampliar a 10, voy a ampliar a 50, voy a ampliar a 100, voy a ampliar a 500, voy a ampliar a 1000. ¿Sí? Hasta lo que tengo toda la población de la organización. Listo, 1000 que hacen desplazamiento laboral, pero tengo que involucrar a los otros que están en la cadena de transporte que estoy definiendo. Ah, ok, voy involucrando a todo eso. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, 1000, 1200, no sé, bueno, número de colaboradores de la organización, realizando esas actividades en la vía pública, van a ser observados por otros actores viales. Mire lo que hace ese conductor, mire cómo guarda el espacio de seguridad, mire cómo hace el esquema de frenado, mire cómo digamos que ese desplazamiento laboral que está haciendo una persona y cómo está siendo observado por otras personas, dicen, ah, ok, que aquí en esta empresa lo están haciendo bien, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Y se va generando masa crítica desde el punto de vista empresarial. ¿Listo? Entonces, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, creando esa masa crítica en el sector empresarial, ¿cierto? Va a lograr impactar en los territorios. Y los territorios unidos con, o sea, los diferentes municipios y departamentos del país, unidos con, pues con esas actividades que se hacen desde la Secretaría de Tránsito, la Secretaría de Gobierno, las mismas alcaldías, todo esto, pues van a poder, ¿sí?, impactar en otros actores viales. De pronto ciclistas que lo tienen solo como deporte y que no están haciendo desplazamiento laboral al servicio de la organización. Ah, ok, listo, también comienza a haber, ¿cierto?, un manejo al respecto en ese sentido. Entonces, desde la agencia, con todos estos elementos, ¿sí?, pues vamos a tener ese mejor resultado en materia de seguridad vial en el país. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Si no se logra de la noche a la mañana. No lo vamos a lograr el próximo año, en los 2 subsiguientes, pero podemos lograrlo antes del año 2030. ¿Qué se tiene proyectado nada más para la parte empresarial desde lo que hablamos en este sentido? Que, pues, digamos, como les decía, literal 4 del paso 11 es el cerebro de todo esto, porque donde tenemos que lograr esos comportamientos interdependientes, donde se toma la decisión ya en la vía. En ese caso, digamos, lo que es año 2023 y 2024, seguramente, el punto de siniestralidad para ser más elevado, es lamentable decirlo, pero pues también no se puede
crear, decir, sí, ya el otro año vamos a disminuir, o este mismo año vamos a disminuir. No sería lógico. El 21 de julio comenzó ya en firme lo que tiene que ver con los planes estratégicos de seguridad vial. Comienza toda la etapa de inspección, vigilancia y control por parte de las entidades verificadoras. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Listo, este año comienzan a pedirles a las empresas de transporte por parte de la superintendencia. Sí, el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Tránsito ya están visitando también algunas empresas. Ya hay resultados, y eso que ha pasado, ¿cuántos días? 12, ¿cierto? ¿Cuántas empresas han visitado? De pronto de los que nos están escuchando, ¿a quiénes los han visitado ya? ¿Sí? ¿Y qué sucede a partir de ahí? También se están haciendo auditorías. Los contratantes están haciendo auditorías a sus contratistas. ¿Sí? Grandes empresas, sobre todo, están haciendo auditorías a todos los contratistas que tienen desplazamientos laborales, que tienen flotas de motos, de mil motocicletas, de tantos vehículos, que hacen de carga, generadores de carga, bueno, contratantes del Estado, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, pues va a ayudar, pero no genera el impacto de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque ustedes hasta ahora implementan su plan estratégico de seguridad vial y a partir de ahí comienza ese mejoramiento continuo. Entonces, va a tomar 2023, lo que resta de 2023 y todo el 2024, pero ahí no se alcanza a lograr en la maduración que se quiere. Hasta ahora, ¿cierto? Digamos que se está logrando el conocimiento por parte de las organizaciones, se está logrando la vigilancia y control, ¿sí? De lo que son los 24 pasos. Pero ¿cuántos de ustedes están acá en interdependientes? ¿Cuántos están en, de pronto, reactivos? De que solo hacen inducción y capacitación a esas personas que hacen desplazamiento laboral. Hay otros que ya están pasando por acá a nivel dependiente, pero desde luego, mientras se logra ese comportamiento interdependiente, ¿sí? La siniestralidad va a seguir en aumento. 2023, 2024 posiblemente termina más arriba de los 8.200 que tuvimos el año 2021. ¿Sí? Es muy probable. Nada más del sector empresarial puede representar más del 50%. Ahora bien, para lograr ese cambio comportamental, ¿cierto? Después, 2024, 2025 y 2026, la idea es que no supere, ¿sí? Ya comience a haber un periodo de contención. Ahí en ese momento comienza la maduración de todas las organizaciones y 2027 en adelante sí comienza el descenso. ¿Sí? Que se pueda reducir 2027 10%, 2028 otro 10%, 2029 otro 10%, 2030 otro 10% y 2031 otro 10%. Sostenido con todas las actividades que se están haciendo, que las facultades que dio el Estado al Ministerio de Trabajo, a la Superintendencia de Transporte, a los organismos de tránsito y desde luego a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿sí? Con todas esas actividades que se van a realizar y que está proyectado en el Plan Nacional de Seguridad Vial. ¿Se puede lograr? Sí, se puede lograr de manera sostenida después ese 10% de reducción anual en el sector empresarial, ojo, en el sector empresarial, para que pueda lograrse ese impacto desde el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Los que me han escuchado, 21 de julio es la entrada, es acá, 21 de julio es acá. Fue esta fecha, 21 de julio de 2023, está acá, ¿sí? Ahora, como país, ¿cómo vamos a estar con respecto a esto? ¿Cuántas empresas van a lograr ese comportamiento interdependiente? ¿Cuántas empresas se van a subir en este bus? ¿Sí? De acuerdo del mejoramiento continuo. Sí, el plan estratégico es algo que tengo que tenerlo y pues digamos que de acuerdo con eso me evalúan y hay unos mínimos y todo eso. Pero cuando hablamos del sistema seguro empresarial, cuando hablamos de lograr estos comportamientos interdependientes, cuando hablamos de ser organizaciones de clase mundial, organizaciones de alto desempeño, empresas de clase mundial, pues precisamente es lograr estos comportamientos interdependientes, ¿sí? Y desde luego, como organización, ¿qué beneficio va a tener? Se van a dar cuenta de la cantidad de beneficios que van a lograr en la organización, porque el revenues, como se dice, o el retorno de la inversión y todo lo que está asociado a la rentabilidad, productividad y el mejoramiento continuo de las organizaciones es bastante interesante. Ojalá conozcan ustedes algunos ejemplos de algunas empresas que lo han logrado en Colombia, ¿sí? Para que vean el resultado que hay.
¿Listo? Entonces, en este sentido, lograr esos comportamientos interdependientes, pues va a estar a partir del diseño de una estrategia de comportamiento, ¿sí? Y aquí hay un esquema sencillo, digamos, en este sentido de cómo hacerlo. Ok, todo depende del nivel de avance que vayan logrando ustedes en la organización. Este diseño que se coloca aquí como ejemplo se basa en lo que ya está en la resolución, ¿sí? Es ordenar cómo ese rompecabezas, cómo vamos dando pasos hacia lograr ese comportamiento interdependiente. Perfil profesograma, ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Brecha de capacitación, digamos, todo lo que tiene que ver para mejorar la competencia de las personas, ya también paso 10. Definir el nivel de riesgo, lo definimos desde el paso 6. Evaluar la competencia al desempeño, lo acabamos de mencionar en el literal 3 del paso 11. Incluir el programa de motivación, este sí, ya viene específicamente cómo vamos a intervenir los riesgos, los comportamientos no deseados y cómo vamos desde luego los comportamientos deseados, cómo los vamos a intervenir. Definir un decálogo de comportamiento interdependiente. Ok, cómo voy a sostener los comportamientos que he mejorado a partir de los diferentes riesgos críticos del paso 8. Aquí lo que estoy haciendo es del paso 8 de los factores de desempeño, ya se vuelve algo inmerso cuando lo logro superar, cuando voy evolucionando en factores de desempeño. Por eso es que también les digo que de la noche a la mañana no se va a lograr. Si, por ejemplo, la empresa primera medición que hace excesos de velocidad y dijo por encima de 80 kilómetros por hora, y ahí dice, no, yo en el primer medición, este primer semestre de 2023, tuve 35.267 excesos de velocidad. ¿Sí? Claro, es un número grandísimo. Tengo que comenzar a mirar cómo lo voy gestionando para que sea cero, independientemente de que el límite de velocidad sea 80 kilómetros. ¿No? ¿Cuántas veces en las empresas no se están pasando esos límites? ¿Sí? Entonces, por eso hay que intervenirlos. Y a partir de esto, definir campañas, ¿sí? Y realizar seguimiento al respecto. ¿Sí? Todo esto también tiene que ver con el paso 15 de la planificación de desplazamientos laborales y ya le vamos a dar paso también a las preguntas. En este, pues es un poco más sencillo, pero desde luego tiene mayor impacto. Todas las veces que yo les recomiendo en estas charlas a la gente, me dicen, ingeniero Julio Forigua, pero ¿dónde es que se debe centrar más uno? Precisamente es en este paso 15, de cómo se está haciendo la planificación del desplazamiento laboral. Recuerda que les decía que es el cuello en nuestra analogía del cuerpo humano. Claro, ese es el que me le da dando movimiento a la cabeza y desde luego me une con todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con la cabeza, ¿sí? La cabeza decíamos que son las personas que hacen desplazamiento laboral y comportamiento seguro. Entonces, precisamente para que las instrucciones lleguen adecuadamente, pues tiene que pasar por el cuello, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues es indispensable dar unas directrices a los colaboradores que impacten en la seguridad vial. Que la persona que está planificando la ruta o que está dando órdenes, el que está dando, el que es el jefe que llega y le dice, mire, tienen que ir a visitar tales y tales clientes o debe hacer tales y tales cosas. No es que, ok, váyase usted, la responsabilidad es suya. No, la responsabilidad sigue siendo la organización. El que está poniendo el riesgo es la misma empresa. ¿Desde cuándo? Desde toda la vida. ¿Y desde cuándo está en la legislación? Ley novena del 79. El que pone el riesgo es el responsable. Que las organizaciones, algunas se han excusado de que, no, pues eso es responsabilidad ya de la persona, yo por eso no tengo un contratista y le pago es por lo que haga. No, no estamos hablando de la forma de pago. Estamos hablando de quién pone el riesgo. El riesgo es mío, los clientes son míos, la plata me llega a mí, entonces el riesgo lo estoy poniendo yo de que vaya, visíteme cada cliente. Cada empresa es responsable de los desplazamientos laborales para sus actividades misionales y pues para el funcionamiento de su organización, porque no son solo las misionales, sino son en todos los procesos de apoyo, estratégicos, misionales, ¿cierto? Todos los procesos de la organización. Es el que pone el riesgo, es corresponsable, ojo, no es responsable, es corresponsable, como dice la legislación, ¿sí? Y dentro de esa corresponsabilidad, ¿cierto? Y como lo dijo ya la ley 2251 de 2022, y pues también como lo tiene establecido
que hablábamos desde la ley novena del 79, pues que pone el riesgo es el que tiene, desde luego, la responsabilidad en ese sentido. Entonces, todo esto, desde el punto de vista de la planificación del desplazamiento laboral o planificación del viaje seguro, que llamamos a veces, en ese caso es donde voy a tener unas directrices específicas de cómo realizar esos recorridos, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación en este momento? Refléjenlo como lo hacen en la empresa actualmente. Refléjenlo. Y comienzan a analizar los controles que van a tener, ¿sí? En la planificación, en la ejecución y desde luego en la finalización del viaje, cuando ya consoliden indicadores y todo esto, ¿sí? Pues precisamente, pues tener en cuenta que desde esa planificación del desplazamiento laboral es cómo estoy teniendo en cuenta los temas de seguridad vial. Y dentro del proceso de mejoramiento continuo, ¿sí? Analicen excesos de velocidad, frenadas bruscas, bueno, digamos, otras variables, distracción, la jornada de trabajo de las personas, tengan en cuenta frente a la prevención de alcohol. Mire que ahí yo ya voy teniendo en cuenta todo lo que veíamos de para atrás en el plan estratégico de seguridad vial, ¿cierto? Entonces, precisamente que se tengan en cuenta todas las diferentes variables para prevenir la siniestralidad vial. Entonces, el procedimiento también, por ejemplo, que si hay un viaje ocasional, una salida pedagógica, la fiesta de fin de año, ahora el recorrido que se hicieron pues para la procesión de la Virgen del Carmen, ¿sí? ¿Cómo lo teníamos planificado o no? Sencillamente dijimos, sí, no, sí, vamos a ir todos de procesión, bueno, háganle, ¿sí? En cuántas organizaciones, miren que veíamos el otro día por noticias un motociclista que se estrelló contra un tractocamión que estaba en la procesión de la Virgen del Carmen y falleció el motociclista. ¿Por qué? Porque no se hace una planificación segura de todo esto, ¿sí? Ah, no, que sí, fue culpa del motociclista. ¿Y cuánto tiene culpa la organización que estaba haciendo esto? ¿Qué medidas tomó para hacerlo de manera segura? No es solo ir a bloquear la vía, ir a pitar y todo esto, no. Hay que hacer cualquier desplazamiento laboral de manera segura. ¿Y es responsabilidad de la empresa? Claro que la empresa tiene su responsabilidad, como lo determinamos ahí, corresponsabilidad. En ese sentido, claro que sí, sí. Entonces, si no hubieran estado en procesión, seguramente esa persona todavía estaría viva. Pero no es que quiere decir que no se hagan las procesiones, ¿no? O sea, puede que se haga, pero se debe hacer de una manera segura, ¿sí? Tomar todas las precauciones del caso. Veían en otra de esas procesiones, como estaban en procesión, todo el mundo pasándose el semáforo en rojo. A ver, ¿cuándo dijo la Virgen del Carmen que tenían que incumplir las normas de tránsito para celebrarle el día? No, no, realmente es hacerlo de manera segura, ¿sí? Y también, desde luego, en esto teniendo riesgos, pues con la seguridad vial, el sistema seguro, todo lo que está asociado a este. Las rutas con puntos críticos, los riesgos en ruta, ahí se me una con los análisis que hacemos pues para la construcción del plan de emergencia, en cuáles puntos puedo llegar a tener un siniestro vial, de acuerdo con mi operación, de acuerdo con las condiciones de mi vehículo, de acuerdo con las rutas que hago, ¿cierto? Con las características de mis conductores, pues tengo que comenzar a hacer análisis al respecto, ¿sí? Los riesgos donde están los clientes, por ejemplo, ¿sí? O donde parqueo los vehículos, todo lo que tiene que ver los riesgos también asociados al ingreso y salida de la empresa, la portería dónde está, por dónde ingresan, por dónde salen, cuál es la interacción con otros actores viales, los horarios, que tengo al lado un colegio, que tengo una vía rápida, y las personas pues salen y van a coger transporte público al otro lado de la vía. Sí, todo ese tipo de cosas es indispensable tenerlas en cuenta en la planificación, ¿sí? Desde luego, donde se centra más, ¿sí? en los desplazamientos laborales, ¿sí? Pero todas estas variables es indispensable tenerlas en cuenta. ¿Qué van a colocar en su procedimiento? Y nuevamente la recomendación es hágalo, o sea, construya su procedimiento o valide de que lo que están haciendo hoy en día, pero a futuro pues debe madurar, debe madurar. Entonces,
¿Qué contemplan? Tiempo de antelación con la que se planifica el recorrido. Me decían, no, pero es que nosotros hacemos, tenemos mensajeros que le funcionan como los taxis, de que no saben para dónde van a ir porque les van asignando actividades, vaya, recoja un papel, vaya, lleve acá, vaya, traiga, ¿cierto? Pero desde luego, ¿cómo lo van a hacer? Listo, lo van a hacer por demanda, las personas que necesitan el requerimiento, eh, con cuánto tiempo de antelación lo deben de realizar. No es que todo nos sale con urgencia, uno puede anticipar todas esas urgencias, que a veces uno es descuidado y dice, uy, me toca salir de afán corriendo ya, pa. Ay, se me olvidó pedir tal papel, hagamos. ¿Sí? No, hay cosas que se pueden planificar bien. Se pueden planificar muchísimas cosas. Digamos ahí sí como los japoneses, esa disciplina en planificar las actividades que se deben de realizar para el trabajo. ¿Sí? Estamos en un proceso de licitación. Uy, dejamos para el último día, entonces tenemos que ir a salir a conseguir los papeles para la licitación. No, las licitaciones dan unos tiempos y desde luego yo preparo antes. Toda esa planificación es importante. No alcanzamos a llegar a la licitación porque llegamos 5 minutos tarde y no alcanzamos a meter toda la documentación. ¿Quién pierde? La empresa, ¿cierto? Puede que no hubo ahí el siniestro vial, pero la empresa perdió por no hacer una buena planificación. ¿Sí? Tú perdió la oportunidad de ganarse una licitación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo esto, por eso también está muy relacionado con la productividad y la rentabilidad de las organizaciones. Requisitos para el inicio del viaje, o sea, que le van a hacer inspección operacional, que debe validar ciertos riesgos, ¿cierto? Los horarios y tiempos de conducción. Ah, que se va a ir en viaje en Medellín, Cartagena. ¿Por dónde se va a ir? ¿A qué horas va a salir? ¿Dónde va a descansar? ¿Es seguro? El otro día analizamos con una empresa un siniestro vial. Él dijo, no, pero si el camión estaba estacionado, eso no es culpa mía. El camión estaba estacionado, la moto se metió por detrás y falleció el motociclista. Es culpa del motociclista. Más allá de la culpa, ¿sí? El camión estaba bien estacionado, estaba en un lugar resguardado que evitara riesgos. No, el camión estaba invadiendo vía. Puede que si el camión hubiera estado invadiendo vía, la persona, el motociclista, estuviera vivo todavía. Pues precisamente por eso es que se hacen todo este tipo de cosas. Ah, ok, ¿dónde debe parquear el vehículo? Mire que no debe invadir la vía, debe ayudar a reducir riesgos. ¿Sí? Todo esto también, desde luego, está muy relacionado con lo de movilidad que se hacen en las diferentes ciudades y, bueno, vías del país, ¿sí? En ese sentido. Entonces, por eso es que se piden, digamos, todos estos requisitos al respecto, ¿sí? Velocidades seguras en los desplazamientos. ¿Cuál es la velocidad segura del viaje? Definirlo. Factores de desempeño aplicables. Ah, ¿qué tenemos frente al alcohol, frente a fatiga, frente a distracción? ¿Cómo lo está aplicando la persona? Debo tenerlo en cuenta acá, porque aquí ya estoy ejecutando. La seguridad del vehículo, del conductor, la documentación que debe tener, los sitios de parada segura, los controles que realizan durante el recorrido, cómo va a validar que se esté haciendo adecuadamente, los requisitos para la finalización del viaje, ¿sí? En general, ¿sí? Y mire que podemos hacer unos controles posteriores o durante el recorrido a partir de la tecnología. Ah, que no tengo tecnología, hágalo a partir de una hoja de ruta. Hágalo a partir de una hoja de ruta. Analice tiempos, analice distancias, analice horas de inicio, horas de finalización, con la información que tenga disponible en la empresa. Pero si tiene de pronto un GPS o tiene un tacógrafo o tiene un computador a bordo, que ya puede hacer unos análisis un poco más detallados. Si no, coloco mi política de manejo de hoja de ruta y de directrices y pare de contar, ¿sí? Pero desde luego, si tengo tecnología, puedo hacer muchos análisis, muchos análisis. Ayer hablábamos con una empresa de tienen ciertos controles, pero como que no sabían para dónde iban todos los controles. Hay que saber cuál es mi meta final. Mi meta final es clase mundial, que sean empresas de clase mundial, que sean organizaciones de alto desempeño, que sean muy rentables. Si las empresas son rentables al país les va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo.
ese resultado. Ah, ¿que cómo lo puedo lograr? Pues vayan trazando su camino de en cuánto tiempo quieren llegar a clase mundial. Ah, no, que yo no quiero de la noche a la mañana. No, pues eso sí es mentira, no se puede. Va a generar más frustración si se va con con los niveles más altos de la noche a la mañana, no lo va a lograr. Eso es un camino, eso es como cuando hace uno primaria, bachillerato, pregrado, posgrado. No me puedo saltar de la primaria de una vez a un posgrado. No, en ese caso, ese es un aprendizaje que tienen que tener las organizaciones, que deben de comenzar a medir cosas. Hay, como coloquialmente lo dicen, lo que no se mide no se mejora. Desde luego, voy mejorando, pero tengo que saber cuál es mi meta final. ¿Por qué los países desarrollados son desarrollados? Porque saben la meta final a dónde quieren lograrlo. Inclusive planean 20, 30, 40, 50 años. ¿Sí? Desde luego. Aquí desde el Plan Estratégico de Seguridad Vial a nivel micro en sus organizaciones se puede llegar a hacer una planificación 5 años, 10 años, como les decía y como nos lo puso la Organización Mundial de la Salud al año 2031. Listo, dentro de la seguridad vial empresarial, que desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial se le está apuntando a ese año 2031, ¿sí? En el empresarial, de acuerdo con lo que estamos hablando en este momento. Desde luego, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte tienen otras acciones, ¿cierto? Para la infraestructura vial, para los territorios, etcétera, pero no son el tema en este momento, ¿sí? Y esos están a largo plazo. ¿Sí? Y en ese sentido, digamos que todo es la invitación, digamos, de este ejemplo de gestión de la velocidad, donde se analizan las variables. Entonces, identifiquen sus variables de riesgo. Lo hicieron en el paso 6, listo, ¿cuáles son sus riesgos? Ahora, de acuerdo con esos riesgos, ¿cómo los puedo medir? ¿Cómo los puedo medir? Defino una línea base frente a esos riesgos que tengo. Y a partir de ahí, comienzo a generar hitos dentro de mi proyecto. ¿Hasta dónde voy a llegar en el tiempo? ¿Qué puedo hacer como 2023? ¿Hasta dónde puedo llegar? En 2024, en 2025, en 2026, 2031. ¿Qué puedo lograr para hacer una empresa de clase mundial? ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. A partir de acá, lograr comportamiento interdependiente. Sí, claro, claro. Y por eso es muy importante mi mapa de ruta para lograrlo. ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer aquí con fatiga, por ejemplo, en el tema de la jornada laboral y todo esto, y más con el cambio en la legislación en la jornada laboral, más donde hemos hecho encuestas y análisis a conductores de que están trabajando 16 horas, 18 horas, 20 horas. Hemos visto casos 25 horas de trabajo, descansó 4 y salió al siguiente recorrido, descansó 2 y salió al siguiente recorrido, descansó 3 y salió al siguiente recorrido. Las deudas del sueño no se pagan. Por ejemplo, en este caso, la fatiga. ¿Quién dijo que trabajé todas las 24 horas durante 5 días y voy a dormir entonces sábado y domingo voy a dormir 48 horas? No se puede, esa es verdad. El sueño no se paga. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar todo lo que está asociado a la fatiga? Listo, que tenemos unas condiciones como empresa actualmente que son bastante complejas, que de acuerdo con lo que tenemos en la cultura, en la estructura que hay, ok, ¿qué voy a lograr en el corto tiempo? Puedo pasar de 16 horas a 15, puedo pasar de 16 horas a 14, ¿sí? En el corto tiempo. Ok, ¿sí? Ah, que hay un incumplimiento y que debería ser 8. Estamos completamente de acuerdo, ¿sí? Pero que no lo pueden lograr de la noche a la mañana, también no estamos completamente de acuerdo. ¿Cuál es el mejoramiento continuo que va a haber en el tiempo? ¿Y qué pasa si hay un siniestro vial? ¿Y qué pasa si hay demandas para la empresa? Y se llegan a identificar esto a partir de la evaluación del Plan Estratégico de Seguridad Vial que haga Ministerio de Trabajo o Superintendencia de Transporte o Organismos de Tránsito. ¿Qué pasa si hay una fatalidad o si hay 8 fatalidades o como en Santander hace pocos días cuando hubo varias fatalidades en el siniestro vial de un bus? O sea, ¿qué pasa? ¿Sí? En ese sentido. Como les decía, los números van en aumento y se proyecta que 2023 y 2024 también estén todavía un poco en aumento, que ojalá me equivoque, ¿cierto? Que ya es una apreciación personal, pero desde luego en ese sentido,
cuántas familias están saliendo afectadas, cuántos padres, cuántos hijos, cuántos hermanos, ¿sí? Viudas, etcétera. Cuántas familias se pueden acabar por este tipo de siniestros viales. Entonces, desde el punto de vista de los cambios, es indispensable generar el cambio. Por eso es que estamos montados todos en este bus, ¿no? El Estado, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los otros ministerios, ¿sí? Todo lo que está asociado a la academia, el sector privado, el sector empresarial, cada uno poniendo su granito de arena para lograr el impacto en materia de seguridad vial, ¿sí? Y pues precisamente de toda la información que ustedes analicen, de acuerdo con lo que les estaba comentando, pues hagan análisis espaciales temporales, focalícense en esos riesgos críticos, trabajen a los factores de desempeño, que esos son los que les va a ayudar a prevenir la siniestralidad. No se metan con todas las variables de una, es difícil hacerlo con muchas variables. Seleccionen lo crítico, lo que le está generando mayor riesgo, lo que le está generando mayor cantidad de siniestros viales. Focalícense en ese sentido para prevenir la siniestralidad vial. Este paso, pues, tiene una articulación, pues, con las medidas de prevención y control, pero lo que es el paso 15 es muy específico de seguridad vial. Digamos que en seguridad salud en el trabajo no tiene mucha articulación. Ustedes le den la visión, es completamente nuevo. Los que vimos hoy, el 11 y el 15 de seguridad y salud en el trabajo, tenían un poquito nomás. ¿Sí? Esto ya es más esa visión de lo que se quiere, lograr, y pues ese requisito que está al respecto. Tengamos en cuenta, pues, dentro de las acciones, pues, que está para el sector empresarial, que pues estas actividades quedan grabadas en la página de la agencia, la pueden revisar cuantas veces quieran. Sencillamente ingresan en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por prensa de eventos, y ahí pueden consultar el link y revisar, pues, todas las grabaciones que quieran, las veces que deseen, para de pronto algo que haya quedado un tema de confusión. Lo mismo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene en el link de la Escuela Virtual de Seguridad Vial, ustedes tienen ahí mucha información para el diseño e implementación de los planes estratégicos de seguridad vial. Hay un recurso que es exclusivo para plan estratégico de seguridad vial. Hay otro que es para riesgos, o hay otro que es para investigación de siniestros, hay otro que es para ciclistas, hay otro para motociclistas, hay otro que es para transporte de carga, para transporte de pasajeros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay información para tipos de automóviles, bueno, etcétera, información que les puede servir. Entonces, ahí ingresan por la página de la agencia y van a buscar Escuela Virtual de Seguridad Vial, y van a buscar con una palabra clave los recursos para poder navegar sobre los recursos que estén necesitando para mejorar la seguridad vial de su empresa. Entonces, vamos a dar unos minuticos de preguntas ojo, que las que vamos a responder son frente al paso 11, paso 15. Ya más adelante tendremos para otros tipos de preguntas, pero en este caso nos vamos a focalizar únicamente en lo que tiene que ver de comportamiento y lo que tiene que ver de la planificación del viaje seguro. ¿Listo? Si hay una pregunta que no está relacionada con lo que vimos hoy, pues desde luego, como les digo, en otro escenario la vamos a estar viendo, entonces la vamos a pasar para que lo tengamos en cuenta. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Julio Corigua. Entonces, Sorani, vamos a mi compañera Sorani Hernández, también de la agencia, vamos pues, a solucionar esas inquietudes que se están presentando. Sorani, cuéntame. Oh, listo, Julio, muchas gracias por tu intervención. Acá dice, si la empresa envía a realizar el examen pruebas psicosensiométricas para el ingreso, ¿es necesario definir una periodicidad de este tipo de examen? Puede, en nuestro caso, lo realizaríamos solo al ingreso de la persona, que tendrá el rol de conductor en la vía para fines misionales. De acuerdo, entonces, acordémonos que los exámenes psicosensométricos ya no son un requisito que pide la norma, ¿sí? La organización decide qué tipo de exámenes y qué frecuencia, de acuerdo con su profesión grande, de acuerdo con las condiciones de salud del trabajador, ¿sí?
Entonces van a definir esa frecuencia en que se hacen los exámenes médicos y qué tipo de exámenes médicos. La contestación la hago de manera general, dado que los psicosensométricos no son un requisito del plan estratégico de seguridad vial. Y dado que esos exámenes los hacen en el momento de la obtención de la licencia. Los centros de reconocimiento de conductores lo hacen en ese momento de acuerdo con la exposición al riesgo para conductores de transporte público cada 3 años, para conductores de transporte particular cada 10 años. Listo, Julio, gracias. Acá hay otra que dice, ¿los cursos de manejo defensivo y pruebas teórico-prácticas son obligatorios según la norma? En la norma, cuando uno lee los 24 pasos, en el paso 15 nos habla específicamente de digámoslo así, una capacitación que es en el análisis dinámico de riesgos. En este momento en el país no está muy definido por las instituciones educativas. Inclusive creo que el SENA no tiene el curso de análisis dinámico de riesgos, sino una capacitación específica de análisis dinámico de riesgos. Es la única que se refleja como tal en el plan estratégico de seguridad vial. Sin embargo, en el paso 10, la organización, dependiendo de sus riesgos del paso 6, va a armar su plan de capacitación y formación. Desde luego también teniendo en cuenta la siniestralidad que ha tenido. Entonces, la misma organización define cuál es su capacitación, entrenamiento práctico, teórico, evaluaciones pues, que debe tener de acuerdo con sus riesgos. Lo define la misma organización. Gracias, Julio. Aquí hay otra que dice, ¿todos los actores viales deben estar en el plan estratégico de seguridad vial? Sí, sí, porque lo que dice el literal 2 del artículo 110 del decreto ley 2106 de 2019 es que la capacitación es para todos los trabajadores de la organización. Y de la misma manera se ve reflejado en el paso 10, párrafo cuarto, digamos que la capacitación, pues debe haber un programa de capacitación que impacte a todos los colaboradores de la organización. ¿Y cómo lo hacen las organizaciones? Pues lo hacen en el momento de inducción y reinducción. Y ahí pues, van a tener, por ejemplo, auxiliares administrativos, secretarios, bueno, etcétera, que hayan en las organizaciones. ¿Sí? Pero la capacitación es absolutamente para todo. Desde luego, todo tiene un nivel de riesgo. Si hicimos una buena matriz de riesgos en la organización, decimos, ok, los que hacen desplazamiento en itinerario, listo, están por acá, ¿sí? No tienen tanta exposición al riesgo. Los que hacen desplazamientos no tienen una exposición entre el 20 y el 50%, lo voy a tener acá. Los que tienen más del 50% van a tener acá. La capacitación en los diferentes niveles pues, va de acuerdo con esa exposición al riesgo. ¿Y qué riesgo? ¿No? Porque, ok, no, yo tengo unas personas que solo salen un perímetro de 10 kilómetros a la redonda. Hay otros que salen, no, salen a 100 kilómetros. Hay otros que salen a 1000 kilómetros. ¿Sí? ¿Cuáles tienen mayor exposición? ¿Qué vías utilizan? Ah, no, que yo viajo en rutas críticas del país. La vía al llano, Pescadero, Alto de Letras, etcétera. ¿Sí? Diferentes rutas que son riesgosas. Entonces, voy a zonas críticas también de seguridad física, etcétera, etcétera, etcétera. Todo la capacitación se va a armar de acuerdo con los riesgos. De ahí la importancia del paso 6, nuevamente. Si tengo una buena matriz de riesgos, que es el corazón del plan estratégico de seguridad vial, voy a impactar absolutamente en todos los otros 24 pasos. Gracias, Julio. Aquí hay otra. Dice, ¿el registro de siniestros viales se debe tener en un archivo específico para eso o puede en el mismo donde se contabilizan los accidentes laborales pensando en la integración con el sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿Sistema de Okay, gestión? ojo, sí, ojo que no, hoy no hablamos de las estadísticas de siniestralidad, sino paso 10, paso 11 y paso 15. ¿Sí? Sin embargo, lo que le puedo adelantar de este tema es que todos los siniestros viales, o sea, debe haber una articulación en seguridad, salud en el trabajo y seguridad vial. ¿Sí? La organización determina cómo llevar esas estadísticas. Pero fíjense, paso 21, análisis estadístico. Paso 20,
indicador 1, indicador 2, siniestros viales caracterizados de acuerdo con su severidad, y también en el indicador 2 lo que tiene que ver los costos, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso para armar sus matrices de siniestros viales, ¿cierto? También, digamos, como una forma que les quede más fácil, pero desde luego que vaya dando cumplimiento a eso, ¿sí? Entonces, puede analizar la estadística de siniestralidad. Primer párrafo, paso 5. Desde luego, paso 6, que yo siempre tengo que tenerlo en cuenta. El paso 13, que nos habla de la investigación del siniestro. El paso 12, donde la atención del siniestro. El paso 20, que me habló de los indicadores. Y el paso 21, que me habla de los análisis estadísticos de siniestros viales. Acuérdense que también cada requisito tiene una transversalidad, ¿sí? De planear, hacer, verificar, actuar. Entonces, ustedes van a ver elementos en la etapa del planear, en la etapa del hacer, en la etapa del verificar, en la etapa del actuar. Por eso es que es importante, digamos, todo este proceso de maduración del plan estratégico de seguridad vial. Gracias, Julio. Aquí hay dice, una empresa de servicios temporales, ¿cómo se debe dar cumplimiento a estos pasos, teniendo en cuenta que la empresa usuaria es la que pone el riesgo? Muy buena pregunta, porque si ya está establecido en lo que está asociado digamos, a un esquema específico que es en ese sentido. Entonces, vamos que las empresas de servicios temporales, en cuanto al paso 11, pues le aplica toda porque es comportamiento, ¿sí? Es comportamiento. Desde luego, tiene compartido un riesgo con el que contrata la empresa temporal, ¿sí? Y donde están las personas en misión. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante tener en cuenta que, desde luego, el contratante debe tener dentro de su plan estratégico de seguridad vial los trabajadores en misión, porque están haciendo actividades al servicio de la organización, pero en este caso, el contratista o la empresa de servicios temporales, que es el personal, no solo se suministra, se dedica a suministrar el personal y ya listo, no, es su gente. Y cómo desde los recursos que tiene como empresa, cómo impacta en todo el paso 11. Desde luego, de fortalecer su procedimiento de contratación de personas que van a hacer desplazamientos laborales, deben de identificarlo. Dos, en ese mismo paso 11, deben de generar lo que está asociado a las responsabilidades. Listo, usted va a ir a trabajar en esa empresa de misión, pero debe tener en cuenta estas responsabilidades de seguridad vial. Estas. 3, se debe hacer una evaluación del comportamiento, debe tener un procedimiento de cómo evaluarlo y todo esto, y hacer unos análisis periódicamente conforme lo pide la norma, ¿sí? De que, sí se está cumpliendo, ¿con qué no voy a corroborar? Desde luego, donde se están realizando las actividades, trabajador, todo esto. Porque, pues, digamos que ahí lo que está haciendo la intermediación de la contratación laboral a partir de trabajadores en misión, ahí sigue siendo la responsabilidad. Y desde luego, 4, de cómo en general, para todos los trabajadores que están en misión en diferentes empresas, voy a ayudar a fortalecer esos comportamientos. ¿Puedo trabajar de manera conjunta con las empresas? Sí. Empresas clientes, sí. Y lo que está asociado a la planificación del desplazamiento laboral, vemos que si bien es cierto que eso lo va a estar ejecutando el contratante allá, se pueda llegar a tener en cuenta ese procedimiento de cómo se hace, ¿cierto? De cómo tienen ese paso a paso y darle explicaciones adicionales o capacitación, información al trabajador para que en todo ese flujo se esté dando cumplimiento. Hay algunas de temporales que están auditando ese paso 15 en sus clientes, ¿sí? Puede ser, digamos, alguna acción, pero no es solo auditarlo, ¿no? Sino saber cómo se está haciendo para que puedan ayudar a soportar todo el proceso de la planificación del desplazamiento laboral.
Gracias, Julio. Aquí hay otras tres que para terminar se las leo y ya. Dice, ¿se puede evaluar el comportamiento y la competencia en una sola? Es decir, en el formato de evaluación incluir formación, experiencia, Sí, 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 sí. adicionalmente los siniestros, comparendos, quejas y capacitaciones. Sí, digamos que para la evaluación del comportamiento y la competencia, como para el perfil, o sea, yo en el perfil puedo definir competencia en términos de educación, formación, experiencia y responsabilidad, las responsabilidades del literal 2 que se mencionaron ahí en el paso 11. ¿Sí? Digamos que en el perfil no es un solo documento, lo puedo tener ahí al mismo tiempo. Ahora, la evaluación de la competencia y la evaluación del comportamiento lo puedo tener también en un mismo registro. ¿Sí? Entonces, a partir, digamos, de la evaluación teórica, la evaluación práctica y la evaluación de las 4 variables que se mencionaron en el literal 3 del paso 11, pues le vamos a realizar ese seguimiento, ¿vale? Entonces, sí, la respuesta es sí, sí se puede. Listo, aquí hay otra. Dice, bajo el paso 15 se deben continuar con la creación de los rutrogramas. Acuérdense de que la legislación de plan estratégico de seguridad vial no tiene requisitos tan específicos como un nombre comercial como lo es un fotograma, ¿sí? Desde luego, los análisis de riesgos críticos o de riesgos en el paso 15 pues resultan siendo un elemento clave, ¿sí? De evaluar los riesgos de la ruta, de origen, destino, ¿cierto? En ese sentido, pues es muy importante y saber dónde se tienen y cómo se va a hacer ese análisis. El rutograma, digamos, desde su nombre, o rutagrama, de acuerdo con su nombre comercial y todo este tipo de cosas que se utiliza, digamos que tiene unas características de análisis de la infraestructura vial desde la ingeniería civil, desde la ingeniería de vías y transporte, que si bien es cierto, una actualización me involucra la resolución 35705 de 2021, analizando los puntos críticos y todo esto, son condiciones que pueden variar en el tiempo. Es el rutograma como tal, se me puede actualizar a la semana, al mes, ¿cierto? O a los 2 meses o a los 6 meses, bueno, podría llegar a estarse desactualizando muy seguido. Y hacer unos análisis bien detallados de estos resulta siendo demasiado costoso para la organización, por eso no quedaron los fotogramas dentro de la legislación como algo específico así en ese contexto. Pero desde luego, de acuerdo con los recursos de la organización, de acuerdo, digamos, también con sus actividades, podría estarlos realizando. Si los quieren mantener como buena práctica, excelente, muy bueno. Pero si están haciendo el análisis de riesgo desde otra manera, desde una matriz, desde unos análisis enfocados a la telemetría, ¿sí? Enfocados a la telemetría del vehículo, a los riesgos reales de la organización, pues mejor todavía, ¿sí? Mejor todavía porque se focalizan en la empresa, se focalizan en esos riesgos que están para los desplazamientos laborales de la organización. Gracias, Julio. Ya la última para terminar. Dice, ¿cuál sería el camino a seguir en comportamiento seguro con los permisos que no son relacionados en actividad de emisión? No entendí la pregunta. ¿Cuáles son? Por favor, la Espérame, vuelvo repites. y te la repito. Dice, ¿cuál sería el camino a seguir en comportamiento seguro con los permisos que no son en relación a actividad de emisión? Los permisos que no son en actividad de emisión. Por decir algo, vamos a ver si le voy a la interpretación, porque está un poco confusa la pregunta. Pero de pronto si entendí, es la persona que, por ejemplo, tiene una cita médica y pide permiso para ir a su cita médica y en el desplazamiento laboral tiene un siniestro vial.
¿Qué es lo que se busca con todo esto cuando hablamos de la curva de Bradley y de la intervención de los comportamientos? Que trasciendan los comportamientos. Inclusive algunas organizaciones dentro de la estrategia de comportamiento seguro vinculan a la familia. Por estos días nos contactaba una empresa que va a hacer en septiembre por ejemplo, una actividad con los hijos de la familia y pues en materia de seguridad vial, pues, o sea, muy buenísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que lo que se haga desde el sector empresarial trascienda para otros actores viales, ¿cierto? Entonces, que se pueda llegar a tener en cuenta, desde luego, pues toda la familia de los trabajadores. Todo va en función de la prevención, ¿sí? Entonces, las organizaciones dentro de sus estrategias en comportamiento seguro pueden tener algunos controles adicionales, ¿sí? Controles adicionales, recomendaciones. Digamos que en la etapa inicial puede ir como una recomendación. Entonces, ok, ustedes van a realizar permisos para ir al médico. No se vaya sobre el tiempo. ¿Cómo la recomendación? ¿Cómo planifica su viaje? ¿En qué se va a ir? ¿Se va a ir en transporte público? ¿Se va a ir en su vehículo? ¿Está en buenas condiciones para conducir ese vehículo? ¿Su vehículo cumple con toda la reglamentación? ¿Ha sido inspeccionado? Todo esto. Puede estar como unas recomendaciones en este sentido, ¿sí? Porque pues no hay marco jurídico para eso, ¿cierto? Entonces, pero como la pregunta es, ¿qué sigue en comportamiento seguro? Sí, yo voy pidiendo unos mínimos. Inclusive las empresas pueden colocar reglas de juego para que ingresen, eso sí, ya está en legislación y sí, va inclusive unido a la ley novena del 79. Pueden poner reglas de juego para que ingresen sus vehículos a las organizaciones. Por estos días nos consultaba una persona, no, que es que hay unas personas que no tienen ni siquiera licencia y entran en moto a la empresa. La pregunta es, ¿qué pasa si llega a tener un siniestro vial al interior de la empresa con esa motociclista? ¿Qué pasa si llega a fallecer ese motociclista dentro de la organización? Entonces se vuelven como las preguntas, porque a veces es de verdad como hasta dónde puedo llegar, ¿no? Pues la organización puede fijar sus condiciones, ¿sí? La organización puede fijar sus condiciones. En ese caso, digamos que, ok, los vehículos que ingresen a la empresa, hacer cualquier actividad, la documentación debe estar al día, tanto del conductor como del vehículo. Pues se pueden definir cosas mínimas, ¿sí? Al respecto. Bueno, gracias, Julio. Acá hay una última que acabaron de escribir por el chat. Dice, cuando se realiza planificación se hace para varios grupos y distintos desplazamientos. ¿Cómo se deja evidencia de la planificación? Claro, van a tener hojas de ruta, van a tener procedimiento de la planificación. Puedo hacer la trazabilidad de un vehículo, ¿sí? Ahí voy dejando esas evidencias. Ah, ok, ¿cuál fue el despacho? ¿Cuál fue la salida? La inspección preoperacional, ¿sí? ¿Cuáles fueran la ruta que iba a seguir esta persona? Bueno, etcétera, etcétera. Todas esas son las evidencias. ¿Qué es transporte de carga? Inclusive con el manifiesto. Todas esas evidencias las va a evaluar el Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Transporte y Organismos de Tránsito. Entonces, para que lo tengamos en cuenta.